En esta segunda parte de la obra Cronistas Coloniales de José Roberto Páez, abordaremos a manera de documental las contribuciones de algunos de los principales cronistas de la época colonial. Páez nos presentará así a Nicolás de Albenino, cuyo manuscrito permaneció olvidado durante mucho tiempo. También nos hablará sobre Pedro Cieza de León, reconocido por la precisión y el valor histórico de sus relatos. También hablaremos de Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de los primeros cronistas que describió el territorio y las culturas de todo el mundo. Sus escritos constituyen testimonios fundamentales para comprender los acontecimientos y la realidad de la América colonial. La verdadera relación de Nicolás de Albenino. La historia de la conquista de América a menudo guarda secretos bajo capas de polvo en bibliotecas europeas. Uno de los hallazgos más significativos del polígrafo chileno José Toribio Medina fue el descubrimiento en la Biblioteca Nacional de París de un impreso rarísimo de 1549, la relación de un florentino llamado Nicolao de Albenino. Este documento, impreso en Sevilla por Juan de León, narra los turbulentos sucesos en el Perú, desde la llegada del virrey Blasco Núñez Vela hasta la caída de Gonzalo Pizarro. Historiadores y bibliógrafos como Guillermo Feliu Cruz, Ricardo Donoso, Paul Rivet, Antonio de León Pinelo, Antonio González de Barcía, Obadiah Rich, Henry Harris y Ephraim George Esquire han debatido y analizado la autenticidad y el valor de este texto, que durante siglos fue considerado un mito o un simple manuscrito. ¿Quién era este cronista? Nicolao de Albenino nació en Florencia, allá en los años 1514, huyendo de las divisiones políticas entre el Senado florentino y la Casa de Médicis. Llegó a las Indias hacia 1534. Fue un hombre de acción y de ingenio, que no solo presenció las guerras civiles como un soldado y prisionero, sino que más tarde destacó en Potosí por sus conocimientos geológicos y mineros, ganándose así el respeto del virrey Francisco de Toledo. Su relato es valioso por ser el primer testimonio impreso tras la derrota de Pizarro. Epístola. La obra comienza con una carta de Fernán Suárez, amigo de Albenino en Sevilla, dirigida al duque de Arcos. Suárez explica que apenas recibió el manuscrito de manos del capitán Hernán Mejía, trabajó sin descanso para estamparlo y divulgarlo, dada la importancia de las noticias que traía del Nuevo Mundo. Lo que ocurrió luego de la batalla de Chupas. Se conoce la venida del virrey Blasco Núñez Vela. Noticias de las ordenanzas nuevas. Tras la victoria de Vaca de Castro en Chupas, el Perú parecía calmarse, pero la llegada de noticias sobre nuevas leyes de Carlos V rompió la paz. Estas ordenanzas buscaban proteger a los indios y quitar encomiendas a quienes participaron en las guerras entre Pizarro y Almagro. La fama de rigor del virrey Blasco Núñez Vela sembró el pánico entre los conquistadores. Llega el virrey Blasco Núñez Vela. Primeros actos de gobierno. El virrey desembarcó en Tumbes y con celeridad asombrosa comenzó a ejecutar las leyes, confiscando indios y tasando tributos de forma tan estricta que los colonos se sintieron amenazados en su subsistencia. Los vecinos de Lima y otras ciudades huyeron hacia el Cusco buscando refugio y resistencia.
Vaca de Castro sale del Cusco con dirección a los Reyes. Llega a Jauja y pasa luego a los Reyes. Vaca de Castro, el gobernador anterior, bajó de la sierra con 300 hombres armados al enterarse de la inminente llegada del virrey a Lima. Decidió presentarse solo, despidiendo a su escolta, quienes se volvieron al Cusco llevándose las armas, lo que aumentó la tensión. Llega Blasco Núñez Vela a los Reyes, aplica las nuevas ordenanzas. En Lima, el virrey instaló la audiencia real. A pesar de las súplicas de los cabildos de Piura, Trujillo y Lima para suspender las leyes, Núñez Vela se mantuvo inflexible, mostrando lo que Albenino calificaba como mala intención. Esto consolidó al Cusco como el centro de la rebelión. Gonzalo Pizarro pasa de las Charcas al Cusco. Los vecinos le nombran su procurador ante el virrey. El cabildo del Cusco eligió a Gonzalo Pizarro, que estaba en sus minas de las Charcas, como su procurador general y capitán. Aunque fingió desinterés inicial, Pizarro ya se carteaba en secreto con los descontentos. Al aceptar, comenzó a recaudar dinero, reclutar hombres y recolectar las armas sobrantes de la batalla de Chupas. Blasco Núñez Vela se maravilla de que nadie vaya del Cusco a los Reyes. El virrey prohíbe salir de los Reyes al Cusco, resolución de resistir a Pizarro. El virrey, extrañado por el silencio del Cusco, prohibió salir de Lima bajo pena de muerte. Al confirmarse que Pizarro marchaba con un ejército, Núñez Vela organizó la defensa de Lima con 800 hombres. Aunque Albenino nota que la lealtad de estos soldados era dudosa, muchos esperaban la llegada de Pizarro para unirse a él. Rebeliones secundarias: Pedro de Puelles y Gonzalo Díaz. La autoridad del virrey se desmoronaba. Pedro de Puelles, enviado a reclutar gente en Huánuco, alzó la bandera por Pizarro. Gonzalo de Díaz, enviado para capturar a Puelles, traicionó al virrey a mitad del camino y se unió también a la rebelión pizarrista. Blasco Núñez Vela da muerte a puñaladas a Illán Suárez de Carvajal. Los oidores apresan al virrey. La baronía creció en Lima, sospechando de un motín. El virrey mandó a llamar al factor Illán Suárez de Carvajal y en un arrebato lo asesinó a puñaladas personalmente. Este acto sanguinario selló su destino. Los oidores de la audiencia, temiendo por sus vidas, ordenaron al capitán Martín de Robles detener al virrey, quien fue apresado y enviado a una isla frente al puerto. Pizarro ambiciona gobernar la tierra. Sale del Cusco. Gonzalo Pizarro ya no ocultaba sus ambiciones de mando absoluto. Salió del Cusco con un ejército poderoso, mientras algunos vecinos, temiendo la traición al rey, intentaban distanciarse de él en secreto. Muchos vecinos, arrepentidos al ver que Pizarro quería gobernar por la fuerza, huyeron para unirse al virrey Blasco Núñez Vela. El virrey, preso por los oidores, recuperó la libertad y se dirigió a Tumbes a reunir gente. Pizarro se acercó a Lima con más de 1500 hombres e ignoró a los oidores.
Su maestre de campo, Francisco de Carvajal, ahorcó sin juicio a 3 vecinos del Cusco para sembrar el terror. Los oidores, viendo el apoyo popular, nombraron a Pizarro gobernador. Él gobernó de forma absoluta, quitó indios a sus enemigos y los dio a sus favoritos. Envió a Hernando Bachicao a Panamá, quien saqueó Tumbes, robó y juntó más de 1000 hombres. El virrey llegó a Quito, reunió 400 hombres y derrotó a los capitanes de Pizarro. Pizarro lo persiguió. Carvajal ahorcó a muchos sin juicio. El virrey, por temor a traiciones, mató con sus manos a 3 de sus capitanes. Bachicao se reunió con Pizarro, quien envió a Pedro de Hinojosa a tomar Panamá. Hinojosa, con astucia y sobornos, entró sin resistencia. En las charcas, Diego Centeno se alzó por el rey. Carvajal lo derrotó y lo hizo huir. En Trujillo, Melchor Verdugo se alzó, prendió a 60 personas y huyó a Nicaragua. Allí, Nicolás de Albenino fue su prisionero, aunque dice que Verdugo lo trató bien. El virrey, con ayuda de Belancázar, marchó a Quito. En la batalla murieron más de 250 hombres. El virrey fue preso y degollado. Pizarro degolló a 300 prisioneros, exhibió la cabeza del virrey en la picota y entró triunfante en Lima. Llegó entonces el virrey Pedro de la Gasca, con poderes para perdonar a los rebeldes. Logró que Hinojosa y sus capitanes se pasaran al bando real. Panamá alzó bandera por el rey. La Gasca reunió 700 hombres y 16 navíos y envió el perdón real. Los capitanes de Pizarro comenzaron a desertar. Centeno volvió a levantarse en el Cusco, pero fue derrotado otra vez en Guarina. La Gasca, con más de 2000 hombres, cruzó el río Apurímac, en el valle de Jaquijaguana. Su artillería causó terror. Los soldados de Pizarro huyeron. Pizarro fue capturado diciendo: "Yo soy el desdichado de Gonzalo Pizarro". Carvajal cayó en una ciénaga. Pizarro fue condenado por traición y decapitado. Su cabeza se clavó en el rollo de Lima. Sus casas fueron derribadas y sembradas de sal. Carvajal fue arrastrado y hecho cuartos. Juan de Acosta descuartizado. Guevara y Maldonado ahorcados. Solo murió un hombre del bando real. La Gasca pacificó el Perú y dio a Pedro de Bobadilla la gobernación de Chile. Lo que nos cuenta Nicolás de Albenino es de suma importancia, puesto que este es un testigo directo de los hechos. Ofrece un relato crudo y verosímil de la rebelión de Gonzalo Pizarro. Él condena la tiranía de Pizarro y las atrocidades de Carvajal, pero también muestra las debilidades del bando realista, por lo que su manuscrito es muy importante. Páez nos habló sobre Nicolao, pero también en la segunda parte de su libro Cronistas Coloniales nos presenta un perfil fundamental de nada más y nada menos que Pedro Cieza de León. Siguiendo esa línea, nos adentraremos un poco más en la vida de quien fue el príncipe de los cronistas, un hombre que, como veremos, logró la proeza de documentar la historia del Perú mientras recorría sus caminos como soldado. ¿Y quién es Pedro Cieza de León? Páez nos presenta a Cieza como el príncipe de los cronistas de Indias. Este soldado extremeño, nacido en Llanera, aproximadamente en los años 1520 y 1522, protagonizó una de las mayores hazañas intelectuales de la conquista. Registra la historia de un nuevo mundo mientras participaba en su exploración. Cieza llegó a América con apenas 13 años. A diferencia de otros conquistadores, su motor no fue solo la ambición, sino una curiosidad innata.
Mientras sus compañeros descansaban tras las batallas, él se dedicaba a escribir lo que veía, incluso en medio de las intolerables hambres. Fundó Quito Sebastián de Benalcázar en 1534. Desde aquí el camino sigue hacia el sur, hasta pueblos, hasta Tumebamba y sus costumbres, sino que describe con asombro y respeto la infraestructura incaica y la fundación de ciudades como Quito y Lima. Para Cieza, la mayor recompensa de un historiador era simplemente haber escrito lo cierto. Cieza fue un investigador meticuloso que consultó a indígenas ya expertos como Fray Domingo de Santo Tomás para entender las lenguas y costumbres locales. Gracias a esto, sus relatos sobre el señorío de los incas son considerados hoy una fuente fundamental y verídica de la historia prehispánica. Aunque publicó la primera parte de su crónica en 1553, murió prematuramente en Sevilla en 1554, con tan solo 32 años. Tras su muerte, gran parte de sus manuscritos fueron plagiados por otro cronista, como es el caso de Antonio de Herrera, o permanecieron ocultos por siglos. No fue sino hasta el siglo XIX que investigadores como Marcos Jiménez de la Espada rescataron su nombre del olvido y le devolvieron la autoría de sus textos. Hoy por hoy, la figura de Cieza de León permanece como el testimonio más honesto y detallado del encuentro entre dos mundos, un hombre que, en palabras de los historiadores, hizo entrar de golpe a los incas en una historia universal. La Crónica del Perú, nuevamente escrita por Pedro de Cieza de León. El Camino Real, el hurto de Otavalo y la fundación de Quito. Cieza empieza contándonos que los incas tenían un camino real muy famoso. Nos lleva de Carangue a Otavalo, donde habían pueblos enormes. Por ahí pasó Gonzalo Pizarro cuando fue a buscar la tierra de la canela, y la pasó muy mal, con mucha hambre. Cieza nos dice que a los indios de Otavalo y Carangue los llamaban guaramaconas. Ahora sois muchachos. Porque el inca Huayna Cápac mató a todos los adultos en una laguna y solo dejó vivir a los niños. Después nos cuenta un chisme algo curioso. El señor de Otavalo fingió huir de los españoles y robó todo el tesoro de Carangue. Luego llegó Belancázar. También nos recuerda que en 1546, en Añaquito, el virrey Blasco Núñez Vela fue derrotado y muerto por Gonzalo Pizarro. Cieza nos describe a Quito como está sobre palacios viejos de incas, bajo la línea equinoccial, tierra fértil nos dice que es, trigo, cebada, viñas, canela medicinal, papas y quinoa. A Cieza le llamaba la atención que las mujeres trabajaban la tierra y los hombres tejían. Nos cuenta que fundó Quito Sebastián de Belancázar en 1534. Pueblos hasta Tumebamba y el concierto de Riobamba. Cieza nos sigue guiando de Quito a Tumebamba. Nos dice que hay 53 leguas. En Panzaleo hablan la lengua del Cusco, visten camisetas de lana y sandalias de capulla. Adoran al sol. En Tagunga habían aposentos reales enormes, templo del sol y vírgenes mamaconas. Usaban mitimaes, indios trasladados. Nos sorprende contándonos que enterraban a sus señores con mujeres vivas, joyas e incluso comida. Dice que ellos creen en un dios llamado Tice Viracocha, aunque también adoraban al sol.
En Riobamba nos cuenta un episodio clave. El adelantado Pedro de Alvarado y el mariscal Diego de Almagro hicieron un trato. Alvarado cedió sus naves a Almagro a cambio de 100.000 monedas de oro. Cieza elogia a los españoles. Dice, ninguna nación ha pasado tantos trabajos. Los cañares y la impresionante Tumebamba. Cieza nos habla de los puroares, hereda del hijo de la hermana, no el del hermano. Nos lleva a Tumebamba, uno de los palacios más lujosos del Perú. Templo del Sol, con paredes chapadas en oro y puertas adornadas con esmeraldas. Ahí hay más de 200 vírgenes. Nos dice que los cañares son de buen cuerpo, las mujeres hermosas y trabajadoras. También nos menciona que Atahualpa mató a muchos hombres de esa región. Por eso hay 15 veces más mujeres que hombres. Algo increíble es que se descubrieron unas minas tan ricas que un vecino de Quito sacó en una batea más de 700 pesos de oro. El desvío a Puerto Viejo y la línea equinoccial. Cieza se aparta un poco del camino real para contarnos sobre la costa. En la provincia de Chumbo, los indios usan señales en la cabeza para que sepan de qué tribu son. Canches, collas, cañares. También aprovecha para darnos una lección de geografía. Refuta a los sabios antiguos como Virgilio, Odibio, Ptolomeo y San Isidoro, que creían que la zona cerca de la línea equinoccial era inhabitable por el calor. Él nos dice que es mentira, que es un lugar fértil y lleno de vida. Los indios de Puerto Viejo no viven mucho, pero la tierra da de todo: yuca, maíz, guayabas y piñas. Y hay dos tipos de indios: los que se rayan la cara como los moros y los que no. Usan unas cuentas de colores llamadas chaquira como dinero. La conquista inca, sacrificios y la sodomía. Cieza nos cuenta que hay dos versiones sobre si los incas conquistaron Puerto Viejo. El vulgo dice que Huayna Cápac les hizo sacarse 3 dientes, pero los indios viejos le contaron otra cosa. Topa Inca envió capitanes que fueron recibidos bien, pero luego los mataron. Tiempo después, Huayna Cápac sí los sometió. Estos indios tenían unas creencias bien fuertes. Hablaban con el demonio, sacrificaban animales y hasta personas, y enterraban a los señores con mujeres vivas porque creían que el muerto seguía viviendo feliz en otro lugar. También tenían unas costumbres raras, como que la madre corrompía a la hija antes del matrimonio. Y lo más escandaloso para Cieza es que practicaban la sodomía abiertamente. Pero nos dice que los capitanes Pacheco y Olmo los castigaron duro y que hoy, gracias supuestamente a la fe cristiana, estas costumbres ya casi no existen. La esmeralda de Manta y los gigantes de Santa Elena. Cieza nos cuenta que en Manta los indios tenían una esmeralda gigante, a la que adoraban como a un dios. Los enfermos viajaban desde lejos para ofrecer regalos, pero nadie ha podido encontrar esa esmeralda. Los señores de Manta prefieren morir antes que revelar su ubicación. Cuando llegó Pedro de Alvarado, sus hombres hallaron muchísimas esmeraldas, pero las rompieron con martillos porque pensaron que era vidrio. ¡Qué pérdida! Luego viene una historia que parece de leyenda. En la punta de Santa Elena desembarcaron unos gigantes en balsas de juncos. Eran tan altos que de la rodilla para abajo medían lo que un hombre normal. Como no tenían mujeres, practicaban la sodomía. Y Dios se enojó tanto que les mandó fuego del cielo y un ángel que con una espada los mató a todos. Todavía se ven los huesos enormes por ahí. También
hay unos pozos de alquitrán que sirven para calafatear barcos. La fundación de Guayaquil. Cieza nos relata los intentos por fundar Guayaquil. Belancazar lo intentó primero, pero los indios mataron a casi todos los españoles. Solo se salvaron Diego Daza y 5 más. Después lo intentó un tal Saera, pero lo llamaron a Lima. Finalmente, Francisco de Orellana logró fundar Santiago de Guayaquil en 1537. Los indios de esa zona, los huancavilcas, se vestían con camisetas y unos taparrabos llamados maures, y usaban coronas de chaquita. Los jefes se clavaban los dientes con puntitas de oro. También ofrecían sacrificios con sangre humana. En la isla de la Puna nos cuenta crece la sazarparrilla, una raíz buenísima para curar las bubas, una enfermedad feísima. Con solo tomar el agua de esa raíz, la gente se dice que sanaba. Fundación de Loja y los Bracamoros. Siguiendo el camino, Cieza nos lleva a la tierra de los Paltas, donde hay unos aposentos de piedra muy bien labrados. Hacia el oriente viven los Bracamoros, unos indios que andan desnudos. Son muy valientes y nunca fueron conquistados por los incas. De hecho, Huayna Cápac se metió por ahí y salió huyendo de ellos. Más tarde, Alfonso de Mercadillo fundó la ciudad de Loja en 1546 y el presidente Gasca confirmó la fundación. Las campañas del Inca Huayna Cápac. Cieza nos sigue contando las andanzas de Huayna Cápac. Entró en Bracamoros y salió huyendo de los rabudos, porque usaban tiras largas colgando. Recorrió todos los valles de la costa y nos cuenta un detalle simpático. En un lugar llamado Chanyanta, un viejito labrador le ofreció unos pepinos y el Inca, para quedar bien, dijo: en verdad que esto está muy dulce. En Pachacama regaló montones de oro al templo. Pero lo más fuerte viene después. Los indios de Otavalo, Cayambe, Cochasque y Pifo se aliaron para enfrentarlo. Lo encerraron en su fuerte, pero él, junto a más gente, salió y los venció. Y cuando los tuvo prisioneros, mandó a degollar a todos juntos a una laguna. La sangre se tiñó completamente en el agua. A los niños les dijo: ustedes no me harán guerra, porque ahora son unos muchachos. Por eso la gente de allí se llama Huangabracunas, que significa muchachos, y a la laguna la llaman Yaguarcocha, que es lago de sangre. Llegó hasta el río Agasmayo, que fue el límite del imperio de el Inca Huayna Cápac. La muerte de Huayna Cápac. Sí se nos cuenta que por esos años Francisco Pizarro andaba por la costa con solo 13 hombres. Huayna Cápac quiso conocerlos, pero los indios mataron a los 2 mensajeros que envió. Entonces llegó una epidemia de viruelas que mató a más de 200,000 personas. El Inca se enfermó y murió. Algunos dicen que dividió el reino, Quito para Atahualpa y el resto para su hijo Huáscar. Lo lloraron por días enteros y en su entierro mataron a más de 4,000 personas, simplemente para que lo acompañara. Cieza cree que lo enterraron en el Cusco. A continuación, también hablaremos de otro libro de Cieza de León, del señorío de los incas. El descubrimiento del Perú, de Darías y Pizarro. Cieza empieza este libro con mucho entusiasmo. Nos dice que cuando tomó la pluma para contar la conquista del Perú, sabía que estaba escribiendo sobre el tema más importante del mundo. ¿Por qué? Porque en ningún otro lugar se ha visto tanta riqueza. De Perú salieron flotas enteras cargadas de oro y plata como si fueran simple hierro, y eso hizo que todos los precios subieran en toda Europa. Nada se compara con el Perú, ni siquiera los tesoros del rey Salomón.
Solo el rescate de Atahualpa en Cajamarca fue una barbaridad, y el Cerro de Potosí ya había dado más de 25 millones de pesos. Y Cieza nos cuenta que 3 españoles descubrieron el Perú casi por milagro, y después, con solo 170 hombres, lo conquistaron aprovechando la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Después nos explica cómo comenzó todo. El gobernador Pedro Díaz Dávila nombró a Francisco Pizarro capitán para explorar la Mar del Sur. Pizarro se asoció con Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque. Muchos se burlaban de ellos en Panamá, pero juntaron 80 españoles, 4 caballos y un navío. Salieron a mediados de noviembre en 1523. Llegaron a un lugar llamado Peruquete, donde no encontraron casi nada, solo había hambre. De ahí, según algunos, viene el nombre Perú. Regresaron a un puerto que llamaron del Hambre, donde la pasaron muy mal, con raciones de solo 2 mazorcas de maíz al día. Hambre, socorro y primeros combates. Cieza nos cuenta que la situación era desesperada. Enviaron a Montenegro en el navío a buscar comida a las Islas de las Perlas. Solo llevaba un cuero de vaca seco y unos palmitos amargos para el camino. Mientras tanto, Pizarro y los que quedaron pasaron hambre canina. Murieron más de 20 españoles, se hincharon, comían raíces y pescado. Hicieron unos ranchos para protegerse de la lluvia. Un día, un español llamado Lobato vio una playa. Fueron allá y hallaron cocos y 2 indios. Uno de ellos nadó 6 leguas sin parar. Cuando Montenegro regresó con maíz, carne y plátanos, la alegría fue inmensa. Pizarro repartió 3 roscas de pan y 4 naranjas entre todos. Siguieron navegando y llegaron a un puerto que llamaron de la Candelaria. La tierra era horrible. Manglares, montañas espesas, lluvias, truenos y mosquitos que eran un tormento. Cieza dice que él mismo había huido de ellos. Luego hallaron un pueblo con 600 pesos de oro en joyas. ¡Y horror! Vieron pies y manos humanos en ollas. Eran caribes. Más adelante los indios atacaron a los españoles. Mataron a Pedro Vizcaíno y a otros 2. Y luego atacaron a Pizarro, quien rodó por una ladera, pero se puso en pie y mató a 2 indios. Los españoles los hicieron huir. Decidieron enviar a Nicolás de Rivera con el oro a Panamá. Almagro se une, herida y nuevos gobernantes. Cieza nos relata que Diego de Almagro salió de Panamá con 60 hombres en busca de Pizarro. En Pueblo Quemado, un indio le quebró un ojo con una vara, pero él no desmayó y ganó el Palenque. No encontró a Pizarro y volvió a Las Perlas, donde supo que estaban en Chicama. Se reunieron con gran alegría, acordaron que Almagro volvería a Panamá por más gente. Mientras tanto, llegó un nuevo gobernador de nombre Pedro de los Ríos. Almagro le contó las esperanzas de hallar un gran reino. El gobernador confirmó los cargos y permitió hacer más gente. Almagro reunió 40 españoles, 6 caballos y con él el copiloto Bartolomé Ruiz volvió a juntarse con Pizarro. Mientras Almagro iba por socorro, ocurrió una tragedia. Una canoa de 14 españoles al mando de Varela quedó en seco y los indios lo rodearon con más de 30 canoas y los mataron a todos. Las otras canoas volvieron con la canoa grande. Pizarro sintió mucho esta pérdida. Discrepancia, la copla y los 13 de la fama. Cieza nos cuenta que Pizarro y Almagro tuvieron una fuerte discusión. Pizarro quería volver a Panamá, Almagro quería quedarse. Casi llegan a las manos, pero Bartolomé Ruiz y Nicolás de Rivera los separaron. Finalmente acordaron que Almagro iría por más gente. Los españoles, hartos de los manglares, querían regresar y escribieron cartas al gobernador. Y una señora llamada Doña Catalina recibió el ovillo de algodón con una copla adentro que decía: «A señor gobernador, miradlo bien por entero, allá va el recogedor y acá queda el carnicero». Pedro de Ríos envió a Juan Tafur con orden de traer a todos, pero cuando Tafur llegó a la isla del Gallo, solo 3 españoles decidieron quedarse con Pizarro. Los demás se fueron.
Estos 13 fueron Cristóbal de Peralta, Nicolás de Rivera, Pedro de Candía, Domingo de Soria, Sodaluce, Francisco de Cuellar, Alfonso de Molina, Pedro Falcón, García de Jerez, Antón de Carrión, Alfonso Briceño, Martín de Páez y Juan de la Torre. Tafur no quiso darle ningún navío a Pizarro, así que Pizarro se fue con sus 13 a la isla de Gorgona. A continuación, Páez también nos presenta Mercurio peruano, donde seguimos hablando de Cieza de León, la isla Gorgona y el avistamiento de Tumbes. Cieza, en la ilación que seguíamos, nos cuenta que Pizarro y sus 13 hombres se quedaron en la isla de Gorgona, un lugar infernal, con lluvia eterna, truenos y mosquitos insoportables. Nos dice que hicieron una canoa, cazaban animales con ballestas y pescaban. Rezaban cada día. Cuando por fin llegó Bartolomé Ruiz con un navío, navegaron 20 días y avistaron la isla de Santa Clara, frente a Tumbes. Allí hallaron figuras de oro y plata y un cántaro de plata. Por fin veían riquezas. Llegan a Tumbes y Pizarro liberó a unos indios, diciéndoles que venían en son de amistad. La desastrosa expedición de Gonzalo Pizarro. Cieza cambia de tema y nos habla de Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. Salió de Quito con 220 hombres a buscar la canela. Pasaron hambre y frío. Cuando los indios no querían hablar, Gonzalo los quemó vivos y los echó a los perros. Construyeron un barco, enviaron a Orellana al río abajo a buscar comida. Pero Orellana traicionó a Gonzalo, descubrió el Amazonas y se fue al mar, mientras Gonzalo solo pasaba hambre canina. Comió caballos, perros y cueros de silla. 27 días sin comida. Luego hallaron un yucal abandonado y se salvaron. Regresaron a Quito, habiendo perdido 240 españoles, 300 caballos y 900 perros. Por consiguiente, también se nos presenta guerras civiles del Perú. Cieza cierra este bloque contándonos qué pasó con Gonzalo Pizarro y los pocos que sobrevivieron llegaron a Quito. En ese momento ya se había dado la noticia de la muerte del marqués don Francisco Pizarro, su hermano, asesinado en Lima. También sabían que el licenciado Vaca de Castro había sido recibido como gobernador en todo el reino. A Gonzalo le pesó enormemente. Se quejó de que los de Quito habían sido insípies, es decir, tontos o desleales. Dijo que el rey había sido muy ingrato por no darle a él la gobernación tras la muerte de su hermano, y comenzó a prepararse para ir en busca de Vaca de Castro, porque todavía no sabía el resultado de la guerra, ni que Vaca de Castro ya había vencido a Almagro, el mozo, en la batalla de Chupas, y así empezó la rebelión de Gonzalo Pizarro, que después lo llevaría a la muerte. Cieza de León es un cronista muy importante, porque él estuvo ahí. No inventa ni copia de otros lo que él escribe. Él nos cuenta lo que vio y lo que le contaron los protagonistas. Eso hace que su relato sea muy auténtico. Cieza es sincero, él cuenta lo que sabe. Lo dice aunque sea muy cruel. Y aunque estuvo a favor de la conquista y lo vio como algo positivo por la evangelización, también critica las barbaridades, como las torturas que comete Gonzalo Pizarro. Su estilo es sencillo, casi como si estuviera platicando. No tiene ortografía ni redacción como tal. Por eso, en sus escritos vamos a encontrar muchos errores o errores ortográficos. Y es así como Roberto Páez nos termina de hablar de Pedro Cieza de León para empezar a hablarnos sobre Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Gonzalo Fernández de Oviedo.
¿Quién fue Gonzalo Fernández de Oviedo? Oviedo nació en Madrid en 1478 y murió en 1557. Fue el cronista más antiguo y respetado de Indias. De joven sirvió al príncipe Don Juan y estudió con los mejores humanistas. Estuvo en la toma de Granada en 1492 y conoció a Colón. Luchó en Italia con el Gran Capitán. En 1514 viajó a América como veedor de fundiciones de oro y cruzó el Atlántico 12 veces. Escribió la historia general y natural de las Indias, de 50 libros. Fue el primer naturalista de América. Describió plantas, animales y minerales como nadie antes. Por eso lo llaman el Plinio americano. Discutió con Fray Bartolomé de las Casas, pero no fue el verdugo de indios que algunos dicen. Nos dejó también una carta al cardenal Bembo en 1543, contando el descubrimiento del Amazonas. Murió pobre, después de una vida tan intensa. Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, por el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Capítulo 1 y 2. Oviedo cuenta que la ciudad de San Francisco de Quito fue fundada por Sebastián de Benalcázar, enviado por Francisco Pizarro. Pero Benalcázar se fue sin permiso a España y consiguió que lo nombraran gobernador de Popayán. Entonces Pizarro envió a su hermano Gonzalo Pizarro a Quito. Gonzalo decidió ir en busca de la canela y del legendario rey El Dorado. Según los indios, este príncipe andaba cubierto de oro molido, tan fino como la sal. Cada mañana se untaba con una goma olorosa y se espolvoreaba el polvo de oro. Oviedo bromeaba diciendo que preferiría la escobilla de su cámara antes que todo el oro del Perú. Gonzalo salió con 230 hombres. Sufrieron hambre y frío. Hallaron pocos árboles de canela y la hambruna era tanta que envió a su teniente Francisco de Orellana con 50 hombres río abajo a buscar comida con orden de regresar. Capítulo 2 y 3. Aquí hay dos versiones. Orellana dijo que la corriente era tan fuerte que no pudo volver. Sin comida, siguieron adelante, navegaron 8 meses, recorrieron más de 1700 leguas, pasaron hambres terribles, comieron cueros, suelas y hierbas, y llegaron al mar el 26 de agosto de 1542. De 50 hombres, solo sobrevivieron 37. Pero otras cartas decían que Orellana pudo volver y no quiso, que se llevó la pólvora y abandonó a Gonzalo. Oviedo, en su carta a Bembo, defiende a Orellana, pero en su historia escribe: otros dicen que pudiera tornar si quisiera, y esto creo yo. Mientras Gonzalo Pizarro esperó y al ver que no volvían, regresó a Quito. La hambre fue tan atroz que se comieron más de 100 caballos. De 230 hombres no volvieron ni 100, y esos llegaron enfermos. Capítulo 3 y 4. Oviedo describe Quito como fértil y bien poblada. Los indios peleaban con banderas, trompetas y gaitas. Los árboles de canela están a 70 leguas al oriente. La hoja es muy buena especie, pero los árboles que vieron eran pocos. Oviedo cree que quizá más adentro eran abundantes. El río Marañón, Amazonas, es enorme, a 1200 leguas del mar. Ya tiene 2 o 3 leguas de ancho. En las bocas, 40 leguas. Hay innumerables islas pobladas. Los indios de la parte baja, caribes, usan flechas envenenadas y comen carne humana. Luego viene la historia
de las Amazonas. Según un indio que trajeron, más adentro hay un señorío de mujeres guerreras que viven sin hombre, gobernadas por una reina llamada Conori, que domina más de 300 leguas. Tienen sujetos a varios príncipes, Rapio, Todoi, etc. Frente a ellas, al otro lado del río, vive el príncipe Caripuna, cuya tierra es muy rica en plata. Oviedo no sabe si llamarlas Amazonas, pero lo cuenta porque es lo que dijeron los descubridores. Capítulo 5. Oviedo termina este libro con el triste final de Orellana. Después de llegar a España, Orellana consiguió que el rey lo nombrara adelantado y gobernador del río Marañón. Volvió con una armada de más de 400 hombres, pero en las islas de Cabo Verde perdió mucha gente por enfermedades y por su mal gobierno. Llegó a una de las bocas del Amazonas, y allí murió él, y la mayoría de los suyos. Los pocos que sobrevivieron llegaron perdidos a la isla española. Oviedo es duro con él. Dice que ninguna cosa hizo que sea digna de oleársele, y que sus malos pensamientos se acabaron. Y con eso da por cerrado el capítulo. De esta manera, José Roberto Páez nos presenta al más antiguo y respetado cronista, que es Oviedo.